Se nos cayó la transmisión por un segundo, pero ya estamos de vuelta. Entonces voy a invitar nuevamente al director jefe y posteriormente al precandidato Hernández. Rodolfo, buenas tardes. Hola, dame un segundo. Sí, señor, no hay problema. Esta pila no deja que el trípode la agarre. Pues yo lo tengo. Sí. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo está? Muy bien, muy amable. Cuénteme. Listo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y en un rato se une Aldemar Moreno, nuestro editor jefe, para estar con nosotros en la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Cuénteme. Listo. A usted muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues para entrar en materia quisiera comenzar, bueno, la dinámica es básicamente hablar un poco de negocios, de economía para darle pues un poco de altura al debate presidencial. Y quisiera comenzar pues con el tema con el que hemos estado hablando con todos los precandidatos, que es como la pregunta de millón básicamente, que es la reforma tributaria. Y es que ya se sabe que para 2023 más o menos, el siguiente presidente va a tener que hacer sí o sí una reforma tributaria. Entonces, de llegar al gobierno, Rodolfo, ¿cómo sería su reforma tributaria? Mire, lo que he tenido información, lo que hemos recolectado información para poderme atrever a decir que en mi gobierno no habrá reformas tributarias, entendiendo como la reforma tributaria la que le sube los cargos impositivos a la población indiscriminadamente, subir. Nos tocará hacer unos ajustes tributarios, pero para bajar. Por ejemplo, bajar el IVA al 10%. Se puede, siempre y cuando quitemos los descuentos que se hacen a las facturas anteriores, que sea un impuesto al consumo. Eso lo vamos a hacer. Lógicamente, una vez la gran mayoría de los colombianos, en la campaña que vamos a comunicar eso y vamos a explicar, pues estén conformes que le bajen el IVA al 10. Rodolfo, muchas gracias. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor en jefe de Forbes para Colombia. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, Aldemar. Muchas gracias por el tiempo y bueno, usted dice que no va a subir los impuestos, sino que por el contrario bajarlo y habla del IVA al 10%. ¿No le preocupa la situación de las finanzas públicas? Es que, a ver, todo en el planeta Tierra hay que venderlo. No es forzar, no es arruinar, no es expropiar a través de los impuestos. ¿Qué pasa con el IVA al 19? Que es más la ilusión y la corrupción que se ha formado de eso que el recaudo. Entonces hemos estudiado que bajando el IVA al 10%, pero quitando las excepciones del IVA que tiene, se puede bajar perfectamente al 10%, y creo que el recaudo es mayor del que está hoy recibiendo la DIAN. Eso se puede. Listo. Rodolfo, otra cosa importante que hemos visto en este último rato de año que llevamos ha sido el tema del salario mínimo. Subió 10,07% el año pasado, y el tema también es que empata con una inflación que está en 5,6%. Entonces, ¿usted cómo está analizando ese tema? Y para cuando llegue al gobierno eventualmente, ¿cómo va a ser su manejo del tema de salarios y cómo va a ser su manejo también pues para el tema inflacionario? Viendo que ahorita tenemos pues crisis de suministros, crisis en los precios de commodities, ¿cómo va a manejar ese tipo de temas? A ver, yo estoy de acuerdo con que a la población más pobre de Colombia, que está formalizada en su trabajo, se le sube el salario mínimo, porque eso les aumenta el consumo. Al aumentar el consumo hay más producción, y al haber más producción hay más empleo, y va a tener un poquito más de capacidad de compra la gente más humilde de Colombia, que son millones.
Entonces se van a incrementar por lo menos 4 o 5 billones adicionales a la economía en consumo de bienes y servicios con esa subida que acabó de hacer el gobierno en los últimos días de diciembre. ¿Cómo voy a manejar la suba del salario mínimo? Hay dos cosas, una que es inflación, que tocaría a los trabajadores recuperarles el poder de compra, y la otra, lo que se llama la producción, de productividad. La suma de esas dos cosas se debería incrementar año a año el salario mínimo. Yo no soy de la teoría de que a la gente pobre hay que tenerla en la ruina, porque eso lo que genera es más pobreza y menos consumo, menos producción. Entonces, eso viene una cascada negativa sobre todo lo que es el circuito económico que tiene que surtir la plata dando vueltas a través de los circuitos económicos. Total, eso hay que ser prudente, pero reconocerles la productividad a los obreros, como es en Estados Unidos. Usted gana lo que produzca, pero aquí se desestimula al buen trabajador, porque si es bueno o malo, gana igual. Eso hay que corregirlo. Candidato, estamos, digamos, todavía con la incertidumbre de la pandemia, todavía tenemos dudas este año cómo se va a mover, Omicron está haciendo de las suyas nuevamente, pero bueno, etcétera. Le hago una pregunta, ¿cómo siente que el gobierno Duque manejó la pandemia y la economía durante la pandemia? ¿Cómo lo vio? Pues yo creo que en términos generales lo de la pandemia pues no estuvo tan mal, estuvo bien, hay que reconocer, ser objetivos. Lo cierto es que ha logrado que como el 80% de los colombianos ya estén vacunados y esperamos que de aquí a Semana Santa estemos 100% de los vacunados todos los colombianos con la segunda dosis donde se necesita y en algunos sitios el reforzamiento, o sea, la tercera. La economía del año pasado, pues yo creo que ese crecimiento económico que hubo cerca del 10%, pues fue prácticamente asombroso. ¿Producto de qué? Que la gente como estuvo confinada ahorró todo lo que pudo. Y este año pasado, cuando bajó un poco, Listo, creo que tiene unos problemitas de conexión. Sí. Esperemos que se resuelva. se fue. Ahora, no, ahí. Tranquilo, ya lo escuchamos bien. Cuando bajaron los niveles de confinamiento, la gente salió y consumió. Y ese consumo pues trajo, vuelvo y repito, más producción y empezó a moverse la economía con el resultado sorprendente de un crecimiento de más o menos el 10%. Muy buen crecimiento. Ajá. Don Rodolfo, ya tiene identificado su equipo económico en caso de que llegue a la Casa de Nariño. ¿Quién va a ser su ministro o ministra de Hacienda? Primero vamos a ganar. Pero ¿quién le habla a usted de economía ahí en su equipo? ¿Quién lo asesora en temas de economía? No, hay varios. El doctor Sergio Clavijo, Juan Antonio Campo, perfecto. el doctor Mauricio Cabrera Galvis. Tengo varios. Perfecto. Ahí está el ministro. Eso de ahí, si es alguno de esos, cuente con mi voto. Esto pues no puedo asegurar nada. Primero vamos a ganar y después miramos quién es. Porque es que desde la fecha que se gane hasta el día de la posesión tengo 2 meses. Eso es tiempo suficiente para organizar eso. Listo. Dale, Sebas. Listo, Rodolfo. Un tema que no solo en Colombia, sino en el mundo está pendiente para 2022 es la consolidación de la recuperación económica tras la pandemia. Digamos que el año pasado el crecimiento
que tuvo Colombia como el resto del mundo, pues fue claramente producto del rebote que hubo pues con la reapertura de los negocios en comparación pues 2020 que todo estuvo prácticamente cerrado, pero este año ya es como el paso definitivo para ya de verdad tener la recuperación económica total. Entonces ya cuando usted llegue eventualmente el 7 de agosto a la Casa de Nariño, en esa recta final de 2022, ¿qué estrategias de usted o qué estrategias implementaría usted en su gobierno para cerrar diciembre con esa recuperación definitiva que tanto Colombia como el mundo estarían necesitando? Entró una llamada y no escuché. Tranquilo, le repito. ¿Cuál es la Entonces, 2020, estrategia de qué? para tener ese paso definitivo a la recuperación económica total, que es algo que tanto en Colombia como en el mundo se está revisando. O sea, 2021 fue el rebote, este año ya es Sí. como la normalización otra vez y se espera, pues, digamos, tener un nivel parecido o superior al de 2019. ¿Cómo lo lograría usted en esa recta final de 2022 cuando llegue al gobierno de la Casa de Nariz? Mire, lo primero que vamos a hacer y es esencial y es medular, es columna vertebral para realmente empezar a crecer sostenidamente, es acabar con la robadera, por Dios. Es que estos políticos se están robando 1 billón de pesos semanal entre robos, despilfarros y lujos, 1 billón. O sea, en los 4 años serían 220 billones que se los vamos a aplicar especialmente al sector productivo agrícola, con el fin de vincular muchísima gente que se vinieron aquí a los alrededores de las ciudades a aguantar hambre, porque sustituimos la producción del campo por importación. Entonces vamos a generar, y eso es un programa no de un día ni de 2 días, es un programa donde nosotros vamos a arrancar apoyando los productos que estamos importando de Pancoger para poder activar el campo, dándole subsidios para que se equilibren los costos directos. Pero no es regalando plata, es con el compromiso del agricultor firmado, donde responde con un pagaré, con la finca y con todo lo que tenga de ahí en adelante. Estoy como que se le fue la onda otra vez. Sí. Esperemos un ratito. Si al maíz en los Estados Unidos producir 1 tonelada vale 300.000 o 500.000 pesos menos que aquí, tenemos que entregarle al agricultor esos 500.000. ¿Cuál es el compromiso? Que yo voy a producir 100 toneladas por 500.000 son 50 millones. Le entregamos los 50 millones, pero lo que incumple el agricultor lo tiene que devolver con intereses totales. Lo que incumplió tiene que devolver los 500.000 pesos de lo que incumplió más todos los intereses, con el fin de apoyar y agilizar y sustituir importaciones. Sustituir importaciones. Y así con todo el Pancoger. Claro. Candidato, mire, otro tema sensible, ya nos dijo que el tipo de tributaria que usted se imagina para fortalecer las finanzas públicas, hay otra reforma que todos consideran inaplazable y que el nuevo presidente apenas entre a Casa de Nariño tiene que abordar y es la pensional. Ahí hay un debate muy técnico, hay un ambiente un poco, digamos, negativo en contra de los fondos privados, etcétera. ¿Usted con qué idea llega acerca del problema pensional en Colombia? Hay que estudiarlo a fondo. Eso hay unos desequilibrios tremendos. Se han diseñado sistemas donde se le dan bonos pensionales a los que más ganan y no se le da nada a los más pobres. Total, de eso lo estamos estudiando con expertos en el tema. Pero eso hay que meterle la mano duro y va a ser muy doloroso. Ahora, los que ya están... Esperemos que vuelva la onda. Ya. No, No, ahora sí lo Se le estamos fue la onda, escuchando. Rodolfo.
Ahora sí, Es que entró otra llamada, entonces una locura esto. tranquilo. Esto, eh, a ver, el sistema pensional existente no resiste 7 años más. Eso es una bomba de tiempo con mecha corta ya. Entonces hay que revisar estructuralmente cómo hacemos para generar equidad. Los que ya están pensionados tienen derechos adquiridos y nos tocará respetar eso porque eso lo consigna la ley. Pero de ahí en adelante nos toca un análisis financiero de cara a todos los colombianos, nada guardado, nada de mentiras, nada de manipulaciones, nada escondido, nada diciendo verdades a medias, diciendo siempre la verdad. Ya hemos avanzado en eso. ¿Cómo sería y cuánto sería el tiempo de transición para llegar a un equilibrio que tenga sostenibilidad en el tiempo? En eso estamos trabajando, pero sí hay que hacer una reforma pensional. Listo, Rodolfo, digamos, unido al tema pensional, también está, digamos, pues para poderse pensionar uno tiene que cotizar. Y el tema es que en Sí, Colombia la informalidad laboral está disparada, lo mismo que el sí, desempleo. Entonces hay mucha gente que pues está embalada sin poder cotizar. Y entonces, unido a eso, hay que arreglar el problema de informalidad laboral, ¿sí o sí? sí. Entonces, por ese lado, ¿usted cómo lo va a abordar y qué ideas tiene para reducir esa informalidad y al mismo tiempo reducir el desempleo No, que está también disparado en Colombia? pero es que la informalidad es una consecuencia que se pusieron a importar de todo. Entonces, como importan todo, hasta agua para echarle al whisky, pues eso hay que revisarlo, pero con competencia, con precios competitivos. Eso hay que revisarlo. Pero la informalidad es una consecuencia que destruyeron el campo. Ese fue el principal error de la política neoliberal que nació con César Gaviria. Le están entrando hartas llamadas. Le está entrando otra llamada. Está muy solicitado Rodolfo hoy. Pues esperemos a que le vuelva la onda. En que los despache. Sí. No se despeguen. Ops, lo Ah, perdimos. lo perdimos. Espérame, ya lo Pregúntales vuelvo a que invitar. sí. Bueno, estamos con el candidato Rodolfo Hernández, quien ha venido haciendo unos planteamientos bastante interesantes sobre, bueno, en tema tributario se va con una propuesta que ya les, aunque no quedó claro si va a ser impuesto al consumo, pero va a presentar una reforma para reducir el IVA al 10% y generalizarlo, digamos. Esa no es la primera vez que escuchamos esta propuesta, pero bueno, creo que paulatinamente se está abriendo camino para lograrlo. Y ha reincidido en unos temas, que la pensional va con una pensional y advierte que va a ser dura. Y estamos ahorita escuchándolo con el tema de la informalidad, que ahí ya se va a volver a sumar. Si aquí ya le estamos haciendo la situación nuevamente, ya están intentando conectarse de nuevo. Entonces no se despeguen, por favor, que ya en breves instantes. Ah, ahí ya llegó nuevamente. Rodolfo, ¿nos escucha? Nada. No, se le cayó otra vez. Vamos a intentar de nuevo. Dale. Sí, porque tenemos otra agenda interesante de temas pendientes, lo de la diversificación de la economía, que es un poco, ya está abriendo el espacio a esa discusión con lo que venía mencionando acerca de la informalidad, violencia e inseguridad, que yo creo que él debe tener una posición, porque en este momento el principal problema de violencia e inseguridad se da en los centros urbanos, que es la gran preocupación que tenemos, por ejemplo, en Bogotá, y donde él va muy seguramente a tener una posición al respecto. Y tenemos pendiente preguntarle sobre el espinoso tema de la legalización de las drogas, que allí también hay una corriente de pensamiento bastante interesante en general entre los candidatos que hemos entrevistado, con unas posiciones tal vez un poco más flexibles frente al tema,
y mirando el asunto del mercado ilícito de drogas con una perspectiva un poco más flexible y un poco más amplia, y no eh, con la perspectiva histórica tradicional. Listo. Aquí estamos intentando nuevamente. No sé por qué no aparece el usuario del candidato. A ver. De pronto es algún problema de conexión. Creo que está en el aeropuerto, me parece. Vamos a Sí, ver lo que está en nuevamente. el aeropuerto. Sí, sí, la red ya es complicada un poquito. A ver, vuelvo a insistir con el equipo. Listo, mil disculpas a toda la audiencia. No se vayan, por favor. En breves solucionamos. Ya en un minuto se soluciona. Listo, parece que ya está otra vez en línea. Vamos a ver. Listo, no sé qué pasará, no sé por qué no. Cuando lo voy a buscar para invitarlo, ¿No no aparece? aparece. No, está rarísimo. Nunca había pasado eso. A ver, volvemos a intentar. Solo tú lo puedes invitar, ¿no es cierto? Sí, porque tú tienes el... Sí, pero yo tengo la. Dice que nos envió un comentario, pero no lo veo. A ver. Así que nos escribió que lo agreguemos, pero no tuve ese comentario, yo no lo veo. No, lo último que veo es uno de Juan B. G. Y ya no veo más. Sí, yo tampoco. Sí, No sé. que nomás dicen por ahí. Sí, ¿será que lo reiniciamos? A ver si de pronto así Sí, nos. dale, dale, Listo, dale. voy a guardar este y lo Y reiniciamos a ver si de pronto reiniciamos la así. conversación con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República, hablando sobre todos estos temas económicos. Listo, no se desconecten. En un rato volvemos. Mil gracias.